cambiamos radicalmente de tema, más no así de la preocupación que nos causan algunos temas. En este caso es la pandemia, es el desarrollo de la pandemia en nuestro país. Vivimos un fin de semana lleno de incertidumbres, sobre todo quienes vivimos en la región metropolitana, porque se interpretaron las palabras del ministro Enrique París de la semana pasada, el viernes, me parece que fue jueves o viernes, se interpretaron como que venía un cierre o total o parcial de algunas comunas de la región metropolitana, porque decía que venían a la alza las cifras y que era muy preocupante. Bueno, hoy temprano el mismo ministro París, estando en Coquimbo, dio algunas declaraciones que hablaban de algo distinto, hablaban de un ambiente un poco más calmo, un poco más tranquilo, incluso esperanzador en algunos momentos. Bueno, no hubo cambios para la región metropolitana y tomamos contacto entonces con el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, que es director ejecutivo de Políticas Públicas de Salud de la Universidad de San Sebastián. Arturo, buenas noches y gracias por recibirnos, como siempre. Hola, muy buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Bien, me imagino que ya que no estás en la toma de decisiones, no estás en el ministerio, como ciudadano entonces también viviste toda esa incertidumbre de qué iba a pasar hoy. Casi se produjo una cadena, no sé cuántos puntos de rating tuvo, pero todos esperando allí las noticias. Sí, efectivamente, por lo que tú mencionaste, por las declaraciones que había dicho el ministro París la semana pasada, se generó bastante expectativa. Pero si uno ve los datos fríos acerca del nivel de contagio, veníamos de semanas que habían crecido bastante. O sea, mediados de diciembre ya veníamos con una tasa de crecimiento de un 10%, que pasamos a un 20%, incluso llegamos a un 34% la última semana. Pero ahora con los datos que hemos visto durante los últimos 3, 4 días, se ha visto lo que dijo hoy día el Ministerio de Salud, es decir, un estancamiento. Pero hay que tener mucho cuidado con ese estancamiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver las cifras a nivel regional. Yo siempre he comentado acerca de esto, que es muy importante que este estancamiento que se está viendo se vea región por región. ¿Por qué? Porque estamos con regiones como Iquique, como Antofagasta, como Los Ríos, como Puerto Montt, como Punta Arenas, que siguen teniendo un nivel de incidencia muy alto, ¿ya? Y hay otras regiones, como la región metropolitana, la región de Valparaíso, de Coquimbo y O'Higgins, que están teniendo una tasa de incidencia más plana, y eso ha permitido que el aumento que han tenido las regiones del norte y las regiones del sur no se vea graficado en la cifra nacional. Algunos expertos y algunas personas del Colegio Médico, por ejemplo, discuten este término que utilizó el ministro de tener cifras alentadoras. ¿Es la mejor descripción de lo que está pasando, cifras alentadoras para la región metropolitana? A ver, yo creo que el tema comunicacional es algo que se ha discutido bastante durante estos meses de pandemia, desde un comienzo. Y en ese sentido nosotros tenemos que entender que es muy difícil poder llegar a la ciudadanía con un mensaje para cada uno de ellos, para que lo entiendan de la forma en cómo a la ciudadanía más le conviene, que es que entiendan que hay una situación de riesgo, y en base a esa situación de riesgo tenemos que tomar todas las medidas para disminuirlo al máximo y de esa forma evitar un contagio. Y hay situaciones también que nosotros como sociedad necesitamos una luz de esperanza, necesitamos saber si esto va mejorando, si va empeorando, pero también necesitamos saber si existe una salida. Y es por eso que hay mensajes que se presentan como alentadores, pero también van con, imagino, una intención de poder dar una luz de esperanza. El esfuerzo que hemos hecho durante más de 12 meses en cuidarnos está teniendo ciertos resultados, de la misma forma en como lo han hecho con las vacunas. También se criticó esa comunicación. En ese sentido, también es bueno que se sepa que nuestro país está haciendo gestiones importantes para tener con una vacuna durante los próximos meses, y ya hemos visto que hoy día mismo el ministro París partió con la vacuna hacia el grupo que más lo necesita, que son las personas que más graves se enferman por coronavirus, que son las personas mayores de 60 años. Arturo, tú debes conocer bien desde adentro, porque estuviste mucho tiempo en la toma de decisiones, ¿cuáles son los factores realmente que se toman en cuenta? Porque a veces nosotros miramos, y sé que es equivocado, el informe diario, 3.000 y tantos casos, 4.000 casos, eso es la foto de un día. Pero me imagino que miran la foto más larga, semanas móviles o cada 15 días móviles. Miran también otros factores y me imagino que los meten en una juguera, dicho un buen chileno, y ahí sacan la decisión. O sea, camas,
contagios, activos, positividad. ¿Cómo es esa toma de decisiones, ese algoritmo, por llamarlo de algún modo? ¿Qué se toma en cuenta? Es como tú lo estás planteando, o sea, siempre hay que tener mucho cuidado con las medidas del día, ¿ya? Siempre se toma una semana, incluso si hay feriados, se toman 2 semanas. ¿Por qué? Porque lo vimos durante las fiestas patrias y lo vimos durante las fiestas de final de año, en donde tuvimos una baja en un comienzo, porque la gente, al ser días feriados, no concurre a los establecimientos de salud, pero posteriormente tenemos una alza muy importante y eso implicó un aumento de la positividad en 3, 4 días cercana al 10%. Pero eso tendió a bajar. Hoy día nuevamente estamos en un 7,5 de positividad. Y por eso se considera no solamente el dato diario, sino que de 7, incluso de 14 días. Y como tú también lo comentabas, Matías, las tendencias. Es muy distinto cuando estamos teniendo casos altos, pero hay una tendencia claramente a la baja, como también si estamos aumentando y a la velocidad que estamos aumentando, que es el RE. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es que hay regiones de nuestro país que siguen con una tendencia bastante rápida de aumento, como lo estamos viendo en Iquique, en Antofagasta, en Los Ríos, en Puerto Montt, pero estamos viendo que este aumento que hubo durante las fiestas de final de año en la región metropolitana se ha controlado en el sentido de que no ha seguido aumentando la velocidad que ha aumentando. Ya quiero ser bien claro en eso para no generar una sensación de alivio o que ya no hay un riesgo de contagiarse. O sea, la región metropolitana hoy día tiene cerca de 5.000 casos activos, ya en comparación con los 25.000 que tiene nuestro país a nivel nacional. Pero obviamente hay ciudades que tienen una tasa de incidencia bastante mayor y por lo tanto el riesgo de contagio es mayor. ¿A tu juicio? Pero aquí lo que tenemos que tener claro es que esta pandemia va a seguir muchos meses y por eso siempre el mensaje que se repite es del uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado permanente de manos. Si uno tiene en consideración eso y saber que en aglomeraciones obviamente el riesgo es mayor, sobre todo cuando hay aglomeraciones con gente que yo no conozco, porque el día de mañana me va a llamar la Seremi y me va a preguntar con quién estuvo y yo no le voy a poder responder los nombres y menos los teléfonos. Por eso es muy importante mantener al mínimo las reuniones sociales y con personas que uno conoce y que se ve habitualmente con el objetivo de no diseminar si alguno de nosotros está contagiado. A tu juicio, entonces, ha dado resultados, no sé si muy exitosos, pero al menos está dando resultados la política preventiva de esta fase 2, que es una mixtura entre libertad con restricciones y confinamiento los fines de semana. Eso estamos ya hace un buen tiempo. A tu juicio, ¿eso ha ido dando entonces los resultados esperados después de las fiestas, que es frenar la velocidad de la circulación? Efectivamente, y sobre todo pensando que durante estas fechas y desde ya los principios de diciembre, que son fechas que nosotros nos reunimos muchas veces en carácter social, ya sea para celebrar la Navidad, el Año Nuevo, porque estamos de vacaciones. Por lo tanto, estas restricciones de fin de semana para gran parte de las comunas de la región metropolitana y otras capitales regionales de nuestro país, sumado a las que están en paso 1, porque hay bastantes que están también en paso 1, obviamente ayudan a disminuir, pero siempre y cuando eso se implique una disminución en la movilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya la cuarentena lleva por bastantes semanas, incluso meses, esa disposición a quedarse en la casa encerrado baja. Y es lógico, ¿por qué? Porque somos seres sociales. Pero tenemos que tener claro que eso se hace con el objetivo de disminuir la movilidad. Si la cuarentena ya no tiene efectos en la movilidad de las personas, obviamente es una medida que ya no sirve para disminuir la velocidad de contagio. Y la positividad, Arturo, de la región metropolitana está en 4%. Estos son niveles que habíamos visto hace un tiempo. Eso también ha ido mejorando, también genera tranquilidad y me gustaría que te refirieras también a la relación que tiene con los sintomáticos y asintomáticos, que es la búsqueda activa de casos, ir a buscar casos, ponerse en las plazas a que vengan personas comunes y corrientes a hacerse el PCR, aunque no tengan ningún diagnóstico o se sientan mal. Explícanos toda esa materia, por favor. Sí, tenemos que recordar, por ejemplo, para hacer comparables las cifras, cuando hoy día hablamos de que estamos teniendo más o menos 4.000 casos y uno dice, pucha, el peor de los días de junio, que fue cuando llegamos a 6.000 casos, obviamente uno dice, estamos muy cerca, pero esa comparación no es válida. ¿Por qué? Porque hoy día hay
por ejemplo, de los 4.000 casos, hay 1.300 aproximadamente que son de asintomáticos. Y esos casos, en junio, no éramos capaces de detectarlo porque no teníamos la gran capacidad que tenemos al día de hoy, que se fue aumentando mes a mes durante toda esta pandemia, de tener una capacidad para realizar 60.000 exámenes diarios con más de 150 laboratorios repartidos de Arica a Punta Arenas. Y es por eso que no son comparables las cifras. Y la mejor evidencia de que eso hoy día no es comparable es que bajó la tasa de hospitalización. Es decir, en un principio teníamos una tasa de hospitalización en unidades de cuidados intensivos de un 5%. Hoy día esa tasa es de un 2%. ¿Por qué? Porque creció muchísimo la cantidad de personas que se están detectando con COVID positivo. O sea, de las personas, pero eso no es solamente para bajar esa tasa, sino que ayuda inmediatamente a contener ese brote y evitar que esas personas que están asintomáticas puedan seguir contagiando a otros. Hoy día el 2% de las personas que se les detecta la COVID terminan hospitalizados y antes era el 5% en el momento más oscuro de la pandemia. ¿Esa es la diferencia? En unidades de cuidados intensivos, porque hay otro porcentaje mayor que se hospitaliza en camas de mediana complejidad o básica, pero en las camas donde estamos más restringidos, que son las de unidades de cuidado intensivo, hoy día es del 2%. ¿Y eso es para Chile o la región metropolitana? Va a depender de la cantidad de testeos que haga cada país. Obviamente, si los países no, me que refiero, están realizando ¿cierra la región o todo el territorio? No, es de todo nuestro país. Perfecto, es un promedio nacional. Ya, perfecto. Las vacunas, ¿por qué no me ayudas a entender o nos ayudas a entender en qué vamos? Debería ser el día 24, es decir, muy pocos días más, 6 días más ya. La llegada es el próximo miércoles, si no me equivoco. Como sábado debe ser aproximadamente 24. O domingo, llegar las 1.700.000 vacunas de Sinovac. ¿Eso es así? ¿Tienes información de que sea así? Y si somos capaces de inocular, de vacunar a cuántas personas en una semana. Bueno, tengo la misma información a la que tiene acceso todo el mundo, la información que ha entregado el Ministerio de Salud acerca de que las vacunas llegarían la última semana del mes de enero, el primer lote de vacunas de Sinovac. Pero hay que recordar que también tiene que validarlo el ISP, tal como lo hizo ya la agencia, el símil del ISP en Brasil, ahora tiene que hacerlo nuestro Instituto de Salud Pública, tal como lo hizo en el mes de diciembre con la vacuna de Pfizer. Y una vez que está aprobado eso, obviamente ya tenemos la autorización para que la atención primaria de salud, los hospitales, empiecen a inocular con esta vacuna de Sinovac, que es un lote bastante más grande de lo que se ha entregado de Pfizer y que obviamente ayuda muchísimo. Hay que considerar que en nuestro país hay 2.4 millones de personas mayores de 60 años y que son esas personas las que ahora se van a empezar a inocular y son ellas las personas que más necesitan hospitalización. Por lo tanto, gran parte del trabajo, teniendo inoculado a las personas mayores de 60 años, se va a haber hecho. Pero obviamente no hay que bajar la guardia. Las personas menores de 60 años se siguen contagiando y hay personas que tienen complicaciones, necesitan ventilación mecánica y hay algunos que también fallecen. Por lo tanto, el llamado tiene que seguir siendo cuidarse, identificando cuáles son las acciones más riesgosas y de esa forma protegernos de un contagio mayor. Y en relación a nuestra capacidad para vacunar, bueno, el mejor ejemplo fue lo que ocurrió el año pasado, el mes de marzo, abril, con la vacuna de la influenza, que fue una campaña de vacunación que intencionó fuertemente el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para no tener personas que se enfermen y que ocupen una cama a propósito de la influenza y dejar todas las camas en caso de la pandemia. Y resultó bastante exitoso. En poco más de 40 días se vacunó a 8 millones de personas. Por lo tanto, estamos hablando de una capacidad que tiene nuestra red. Repíteme eso, 40 días, 8 millones de personas. O sea, la red la tenemos. Fue una vacunación muy exitosa. ¿Y cómo lo hicieron? A ver, explícanos, porque tú estabas ahí a cargo de redes asistenciales. Y hay una tradición de Chile. Tenemos que tener en consideración, Matías, que nosotros tenemos una red de salud pública muy grande. O sea, hay que considerar que son 200 hospitales, más de 1.000 establecimientos de atención primaria. Por lo tanto, cuando uno hace una distribución masiva de las vacunas, que cada uno de los establecimientos de atención primaria tiene la refrigeración necesaria, hay que recordar que la Sinovac no es tan exigente como la Pfizer en cuanto de refrigeración, sí se puede distribuir en posta, en consultorio, y en ese sentido
nuestra capacidad para vacunar de forma rápida aumenta ostensiblemente. Hagamos el ejercicio. Llega el día 24, vamos a suponer que llega con el permiso del ISP y que el mismo 24 podríamos, esto es hipotético, podríamos empezar a vacunar. ¿En cuánto tiempo, dada tu experiencia, esas 1.750.000 vacunas que llegan el día 24, según me he informado, de Sinovac, en cuánto tiempo pueden estar repartidas en el territorio nacional de Arica a Punta Arenas en los 200 hospitales y en las postas y en los centros de atención primaria? ¿En cuánto tiempo puede estar repartida como quisiéramos para hacer 1, 2, 3, se vacuna? En menos de una semana, la Central Nacional de Abastecimiento tiene la capacidad para repartir esta vacuna desde Arica a Punta Arenas. Y una vez que está entregada, obviamente la vacunación depende mucho también de la opción de vacunarse, de que yo acepto ir a vacunarme, pero obviamente la cantidad de personal que tenemos en nuestra red de salud pública, que son 260.000 personas, dan una cobertura suficiente para ocuparlas rápidamente. ¿Cuánto me dijiste que eran 200 hospitales y cuántos centros de atención primaria o, en fin, toda Más de 1.000. Más de 1.000 puntos son los que se vacunó. Así es. Por lo tanto, se reparte. Entonces, tenemos posibilidades de hacer esto bien rápido y debiera notarse, si es que va a ir apuntado, como partió hoy día en Coquimbo, a los mayores de 60 años, debiera tener un efecto en 14 días aproximadamente, ¿no es cierto? Porque, bueno, depende de cada vacuna, pero en 2 semanas, 2, 3 semanas deberíamos tener ya un efecto importante y notorio en la baja de hospitalizaciones. Va a depender obviamente de la cantidad de personas que se vacunen, pero sí, debiésemos tener una baja, pero eso no implica que tengamos que modificar nuestras conductas. Las conductas de cuidado se mantienen y quiero ser reiterativo en esto, Matías, disculpa, porque es muy necesario. O sea, tener esa luz de esperanza que son las vacunas está muy bien, pero todas las medidas de cuidado se deben mantener y no relajar. O sea, yo comentaba hace poco que ya he visto personas que se están saludando de mano y de besos, que era algo que ya habíamos internalizado en la educación sanitaria de esta pandemia. Por lo tanto, hay que reiterarlo y volver a reiterarlo para evitar, obviamente, que tengamos nuestros sistemas, nuestros hospitales y nuestro personal de salud muy cargado, sobrecargado con pacientes graves. Se habla mucho de la región metropolitana, pero sobre todo en materia de red asistencial, hay muchas regiones bien complicadas. Antofagasta, una de la semana pasada, vimos que había llegado a su límite, a su tope. ¿Está en capacidad el Ministerio de Salud de rehacer, rearmar toda la capilaridad y toda la extensión de oferta de camas que hubo en los momentos más críticos? ¿Cuánto tarda eso? Lo ha planteado el Ministerio de Salud. Ellos elaboraron un plan de reconvertir 1.000 camas, que son las que faltan para llegar a las 3.200, 3.300 que se llegó en su pic el mes de junio. Hoy día cuenta con 2.200 camas aproximadamente, 1.100 de ellas ocupadas por pacientes de coronavirus, otras 900 ocupadas por pacientes de no coronavirus. Pero lo más difícil, y se ha comentado también, no es poner la cama, no es poner el ventilador, sino que cada una de estas camas considera 6,7 personas, ¿ya? Es decir, un médico, una enfermera, un kinesiólogo, un técnico paramédico, un auxiliar de aseo, un auxiliar de servicio. Entonces, estamos hablando no solamente de máquinas, sino que estamos hablando de personas. Y son esas personas las que ya llevan trabajando de corrido por casi 12 meses, las que no han parado, las que han visto morir mucha gente. Y obviamente que esas condiciones hacen más difícil. ¿Por qué? Porque una enfermera, un TENS, que antes trabajaba en pediatría y en junio aceptó transformar su pediatría en atención de adultos, vio morir gente, y al no estar acostumbrado a esta realidad se produjo un desgaste en la parte de salud mental. Y esa disposición que se vio en junio puede que hoy día no esté, con justa razón. Y obviamente esas son las cosas que dificultan para el Ministerio de Salud poder llegar a las 3.200 camas, 3.300 camas que se tuvo en junio. Pero obviamente el personal de salud está totalmente dispuesto atendiendo a todas las personas, siempre obviamente haciendo el llamado para que la ciudadanía se cuide y no dependa solamente de que lo puedan atender en los hospitales. Por último, Arturo, ¿qué te ha parecido este plan de los permisos de vacaciones? ¿Cómo está planteado? ¿Cómo ha funcionado? ¿Y si te parece que es sustentable en lo que resta de verano?
Yo creo que le agrega un espacio de libertad a la ciudadanía, que es necesario, tal como los funcionarios de salud, la ciudadanía también se cansa de las cuarentenas, y en ese sentido está bien. El problema es que esa mayor libertad está asociado a una mayor responsabilidad como ciudadanía. Y esa mayor responsabilidad tenemos que asumirla, tenemos que internalizarla. Cada uno, cada padre, cada persona tiene que estar viendo que esa mayor libertad no implica un mayor riesgo para el prójimo, para el vecino. Y es por eso que es muy lamentable cuando vemos estas fiestas que ocurren y no vemos ningún acto acerca de arrepentimiento y vemos que siguen ocurriendo. O sea, hasta el día de ayer me tocó, yo soy candidato en el Distrito 9 por Conchalí, una fiesta de más de 100 personas. Y obviamente eso uno dice, pucha, ya lo teníamos la semana antepasada con la fiesta de Cachagua y ahora esto mismo en la comuna de Conchalí. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que esta enfermedad sigue estando con nosotros y va a estar por los próximos 10 meses y por lo tanto no nos podemos relajar. Sí, obviamente podemos tomar un permiso de vacaciones, ojalá irnos a un lugar más apartado, no estar con mucha gente que no conocemos, pero siempre cuidándonos de que el virus puede estar y muy cerca de nosotros. Arturo Zúñiga, actual director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias. Chao, gracias a ti.